Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día. Agradecido del Señor por la vida y la salud que nos da para poder participar de este devocional, poder cumplir con él, con ustedes, pero lo más maravilloso, poder cumplir con el Señor. Les saludo con los saludos de mi amada esposa también y quiero leer la palabra del Señor en el libro de los Gálatas, capítulo número 1, donde hoy tendrá el Señor un consejo para nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Agradezco al Señor esta bendición, esta bondad de su parte, de poder permitirme tener la vida y la salud, como decía recién, para poder atender esta reunión, este devocional, ¿verdad? Con alegría en mi corazón, porque podemos de esta forma, en forma telemática, poder llegar a vuestros hogares, donde muchas veces no podemos llegar físicamente, donde muchas veces físicamente no podemos llegar, pero donde se necesita llegar, porque yo sé que en cada hogar hay necesidades. Yo no sé cuál necesidad, pero el Señor conoce cuál necesidad. Y muchas veces se dice, voy a compartir un pensamiento, yo no lo voy a hacer porque yo he aprendido que no es un pensamiento lo que debemos compartir a través de la palabra del Señor, porque a quién le importa mi pensamiento, ¿verdad? Sino que lo que importa, lo que interesa, es que podamos recibir lo que piensa Dios, podamos comprender lo que Dios está pensando en esta hora. Y en este día Dios ha pensado que es importante hablarnos a través de este versículo, que es un versículo que hemos repetido, que probablemente muchas veces lo hemos leído, estudiado, escuchado. Y yo mismo le decía al Señor, pero ¿por qué ahí, Señor? Si a lo mejor podría ser otro. Pero el Señor desde muy temprano, desde que desperté muy temprano, me decía, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Este mensaje es una palabra a tiempo para nosotros. Seamos viejos o jóvenes, seamos a lo mejor grandes o pequeños, seamos pobres o no tan pobres, pero en esta hora Dios nos quiere hablar a través de ella. Pablo el apóstol está preocupado de la iglesia de los Gálatas. Está preocupado y les dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él se considera también uno más entre ellos, Dios nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esto quiere decir que hubo un tiempo en que los Gálatas sí estuvieron esclavos, sí estuvieron sujetos, sí estuvieron sometidos a un yugo de esclavitud. No dice un yugo diferente, sino que un yugo de esclavitud. ¿Y cuál era este yugo? Era el yugo simplemente de vivir bajo la tradición judía. Eran religiosos, eran judíos de nacimiento, algunos de ellos, otros que se habían convertido al judaísmo, pero cuando aparece Cristo, el Señor, a sus vidas, les sucede que ellos ahora entienden cuál es la verdad, esta verdad infinita que es Cristo el Señor, como lo ha conocido usted, y ahora ellos se convierten al Evangelio, se toman de la gracia del Señor, la gracia los inunda, por gracia sois salvos, dice la palabra del Señor, ellos son hechos salvos, y ahora ellos están ligados a Cristo. Qué bonita esa palabra. Vivir ligados a Cristo. ¿Qué significa vivir ligados a Cristo? Significa vivir unidos al Señor. Pero ¿cuántos a lo mejor se han desligado del Señor? ¿Cuántos probablemente se han ido desligando de nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿cómo? Si Él es tan tierno, si Él ha sido tan bueno, si ha sido tan maravilloso, tan bendito. Él nos bendice cada día. Y Pablo está preocupado de esto, porque ese peligro lo ve claramente en medio de la iglesia de los Gálatas. ¿Y por qué? Porque el diablo quiere nuestra caída. Escuche bien. El diablo quiere nuestra caída. El diablo quiere nuestra caída. Él quiere que usted caiga de la posición donde está. Y me refiero a la posición espiritual. No me refiero a que estemos firmes en posiciones humanas. Que yo pienso esto de acuerdo a mis pensamientos políticos,
a mis ideas filosóficas, a lo que yo creo para mi matrimonio o hacia los hijos, y yo me mantengo orgulloso y firme ahí, aunque yo sé que estoy mal, pero no, yo no quiero dar mi brazo a torcer porque yo estoy firme. Eso se llama orgullo. Eso no se llama firmeza espiritual. Eso se llama ser un orgulloso. Cuando nos damos cuenta que estamos equivocados, pero aún así no queremos dar nuestro brazo a torcer, significa que somos muy orgullosos. Ojalá nosotros no. Pero más bien, en la vida espiritual estemos firmes, porque el diablo nos quiere hacer caer. Este es el mensaje de este día. El Señor me hacía entender de que tenía que decir de que el diablo nos quiere hacer caer a través de diferentes maneras. Muchas veces lo hace a través de formas que son atractivas, seductoras, y las esposas al tiro se asustan porque creen que los maridos van a ver a una señorita, a una mujer bonita, a lo mejor más bonita que ella, y ellas se asustan, se preocupan. Pero es que a ellas también les puede pasar. A lo mejor un joven, un príncipe azul, ¿verdad? De ojos azules, ¿verdad? De pelito rubio, qué sé yo, habla bonito, no sé, pero también les puede suceder. Este no es un problema entre el diablo y los hombres. Es un problema entre el diablo y la raza humana. Es un problema entre el diablo y los hijos de Dios, hijos, hijas de Dios. Es un problema entre el diablo y la iglesia de Cristo. Esta es una batalla eterna, hermanos, que se ha tenido desde la eternidad pasada, pero tendrá un fin, porque la eternidad futura viviremos con Cristo por la eternidad. Hermanos amados, el enemigo del alma quiere hacernos caer, quiere destruirnos en dos grandes niveles. En el nivel colectivo, en el nivel plural, digámoslo así, en el nivel grupal, para que se entienda, a nivel de las iglesias, de las congregaciones, a nivel grupal también de las familias. El diablo se afana por destruir a la familia. ¿Habrá alguna familia que está siendo destruida? Ese es el plan del enemigo. Usted está sufriendo el plan del enemigo. Sin embargo, escuche bien, Dios nos guarda, Dios nos cuida, y por eso que la advertencia de este día: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Qué importante es la firmeza. Fíjese que el enemigo del alma muchas veces en este afán de tratar de hacer caer, no busca solamente hacerlo a través de cosas seductoras, bonitas o atractivas. También lo puede hacer con aquellas cosas en las cuales la estamos pasando mal, donde estamos sufriendo, como Job, donde Job, en vez de acercarse más a Dios a través de la prueba, se empezó lentamente a alejar de Dios. Muchas veces a través de cosas que no nos gustan, también el enemigo se vale para poder hacernos caer de la gracia del Señor. En otras palabras, desligarnos, decíamos, de Cristo, escuche bien esa palabra, desligarnos del Señor y caer de la gracia del Señor. Hace algunos años atrás recuerdo a un siervo de Dios en una iglesia. Él había caído de la gracia de Dios, había caído en una gran falta que no quería reconocer. A mí me tocaba una reunión, un culto en esa noche, pero la noche anterior, en medio del descanso de la noche, el Señor me dio la palabra que tenía que predicar en ese culto. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Yo estaba durmiendo, pero veo una luz que venía por la puerta del dormitorio, hermanos. Yo veo, esta es una visión, no es un sueño, fue una visión. Yo veo la luz, abro los ojos, pero veo una Biblia que va dando vueltas, va girando y está abierta. Cuando llega a mí esa Biblia, allí me muestra el Señor cuál era el mensaje para esa noche. Y esa noche, en medio del culto, prediqué en ese pasaje. Y ese siervo del Señor se sintió mal. Termina la reunión, me deja encerrado a mí y a mi esposa, y empieza a hablar con nosotros y me dice así: hermano Juan, lo que quiere el diablo es que yo pierda mi ministerio. Entonces, en el momento, con mucho dolor en mi corazón, le dije: mi pastor, lamentablemente el ministerio usted ya lo perdió, porque era la verdad delante del Señor, hermanos. Cuando el enemigo del alma, escuche bien, hace caer al cristiano, lo tumba, lo hace caer de la gracia, el hombre se desliga del Señor,
lamentablemente pierde lo que el Señor le ha entregado. Y recuperar eso, hermanos, cuesta muchísimo. Caer no cuesta nada, pero levantarlo, construirlo, cuesta muchísimo. Por eso, hermana, a lo mejor que está viviendo una situación particular, donde a lo mejor no se ha dado cuenta que el enemigo quiere que usted se desligue del Señor, que caiga de la gracia, ponga atención en este devocional, porque Dios le está mandando una advertencia oportuna. Dios le está enviando una advertencia oportuna. Caer no cuesta nada. Y el enemigo no busca las cabezas para destruir la iglesia como tradicionalmente se dice. Se dice, hay que orar porque el enemigo ataca las cabezas. Cuidado con eso, porque generalmente el enemigo busca lo más débil. Y cuando cae muchas veces uno que está arriba, no es porque él sea el más grande, el más poderoso, es que lo hizo caer porque se había ya debilitado, porque probablemente se descuidó en la vida espiritual. Es que no es otro el culpable, no es la congregación, no son otros pastores, es él quien se equivocó, es él quien cometió el pecado y es él quien dará cuenta ante Dios de lo que dejó, de lo que perdió, de lo que no hizo, de lo que trató de ocultar. Por eso, hermanos, en esta hora nos habla a nosotros. Está pues firme. Pablo está preocupado porque en medio de esta congregación habían doctrinas que estaban entrando para engañar a los cristianos en Gálatas. ¿Y qué estaban logrando? Estaban logrando que ellos, que se habían convertido y que habían dejado el judaísmo y se habían convertido a la verdad infinita de Cristo, ahora empezaran a dejar al Señor. Para ellos no era algo malo. Para muchos de los Gálatas era una cosa pequeña. Simplemente iban a volver a sus costumbres judías, iban a volver a sus tradiciones, pero iban a seguir creyendo en el Señor, iban a seguir guardándose, caminando hacia los cielos, no entendiendo que el mezclar la cristiandad con la vida judía, la vida pasada, les hacía a ellos perdedores de la salvación. Hermanos, esto es una cosa seria, es una cosa de vida o muerte. Es un mensaje que debemos entender porque esta palabra hoy es para mí, hoy es para usted. Dios nos está hablando a nosotros. Pablo, sabiendo que había un peligro en medio de esta iglesia de los Gálatas y que muchos ya habían prestado oído y se estaban devolviendo al judaísmo y que muchos ya habían dejado al Señor. Usted dirá, pero ¿cómo el hermano Juan sabe que los Gálatas, entre ellos habían algunos que estaban haciendo esta mezcla, que consideraban que esto era un detallito nada más? Muchas veces nos sucede eso. Hay cristianos que dicen, no, un detallito nada más. Yo voy a dejar al Señor en esto. Total, igual me puedo tomar mi vasito de vino en la semana o mi vasito de vino en el día. Que a propósito ya no es bueno como antes se pensaba. Ya hay evidencia que dice que un vaso diario hace muy mal, es tóxico. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Mire, hermanos amados, qué importante es entender de que Dios nos manda a vivir una vida santa. Hace algunos días atrás, conversando con un joven de otra denominación que tiene muy buenos propósitos en esta ciudad, en Pamplona, yo le decía a él, todos tus deseos son muy buenos. Dios pueda, ojalá, hacer prosperar este deseo que tienes. Yo voy a ayudarte a orar para que Dios te prospere, pero te voy a dar un consejo. ¿Sabes cuál es el secreto para prosperar en la vida cristiana? Para mantenerse firme delante del Señor y que lo que tú hagas, lo que tú prediques, sea diferente, que sea notorio de parte del Señor. Santidad e integridad. Porque llegará la hora en que cuando tú seas viejo, a lo mejor no vas a tener las fuerzas que tienes hoy, a lo mejor no vas a tener la salud que tienes hoy, pero ¿sabes qué te va a acompañar? Tu integridad, tu santidad, tu porte espiritual, lo que no has abandonado. No hay nada más sublime que esto. En la vida, hermanos, muchos desean en la vida cristiana ser ojalá jefes de un grupo, ojalá ser un pastor, y ser un pastor, ojalá ser un pastor reconocido, que ojalá que algunos que ya creen que es poco ser pastor quieren ser apóstoles en el siglo XXI, y los que ya no son apóstoles de la iglesia que se hacen llamar arcángeles.
es lo más, hermano, es lo más enfermizo que puede haber en la vida cristiana, ¿verdad? Tratar de procurar, buscar los cargos más elevados de la iglesia. El Señor nos ayude. Yo prefiero ser, hermano, un hermano toda mi vida, pero vivir cerquita del Señor, amarradito de mi Cristo amado, sin desligarnos de Él, que a lo mejor ser un hombre reconocido, pero en la realidad de las cosas, vivir lejos de la gracia. Hermanos, y los Gálatas estaban viviendo el momento en que se estaban desligando de Cristo y se estaban alejando de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que caigamos. Mire lo que les dice Pablo, luego de decirle, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Escucha el verso 4. De cierto, le dice Pablo, os desligasteis. De Cristo, os desligasteis. Mire, de Cristo os desligasteis. Y luego les dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, aquí están estas dos condiciones que ya he mencionado. Muchos caen, desligándose del Señor y cayendo de la gracia. Luego dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y luego añade, vosotros corríais bien, verso 7, vosotros corríais bien. ¿Habrá alguno que a lo mejor corría bien? ¿Alguno que corría bien? Yo muchas veces recibí aquí en nuestro hogar, en Pamplona, a muchos que corrían, que llegaban corriendo a la casita, a esta casita, a escuchar la palabra del Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? ¿Hubo alguna persona que os estorbó? ¿Hubo algún personaje que os estorbó para no seguir corriendo, caminando como deberían haber seguido? Porque en medio de la vida, hermanos, nos encontramos en la muerte. Nos encontramos con la muerte. Y muchos de los que estaban antes hoy ya no están. Ayúdenos el Señor a tener cuidado. Mire lo que Pablo añade, dice, esta persuasión de no obedecer a la verdad, a eso se refiere, esta persuasión, verso 8, de no obedecer a la verdad, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, aquí está para los que creen que es solamente un detalle nada más, mire, un poco de levadura, verso 9, leuda toda la masa. Qué malo es mezclar la vida, qué malo es ser feliz, fiel e infiel, ser santo y no santo, vivir una vida cristiana y de no tan cristiana, de mundana, cuidado hermano, mira lo que dice acá. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, claramente Pablo entiende que hay una persona que estaba perturbando a su congregación, dice, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es decir, que quien quiera que sea que estaba provocando este problema al interior de esta congregación, esta desunión, este volverse atrás, el volver a ponerse el yugo de la esclavitud, tendrá una sentencia. Amados hermanos, Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios tenga misericordia de nosotros y tengamos esta advertencia a bien. Decíamos recién, el enemigo del alma quiere nuestra caída y él no busca, como muchas veces se dice, a las cabezas, sino que busca lo más débil de una congregación. Porque aquellos que están orando, que están ayunando, que están buscando a Cristo, están ahí, luchando. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Ellos están resistiendo, están firmes, se mantienen, ahí están. Pero el enemigo ¿a dónde va a buscar? Va a buscar a aquellos que están ahí como que no se acercan y sí se acercan. Como que ellos piensan que están en la mano de Dios guardados porque otros oran por ellos y ellos no oran nunca. Ellos son los que están más expuestos al daño directo del enemigo. Pero a través de los débiles puede caer una congregación entera. Por eso tenga cuidado. Mire lo que pasó con Adán. El enemigo quiso destruir a Adán.
Ese era su objetivo. Pero no fue directo a Adán. ¿Qué hizo? Buscó a Eva primero. A través de Eva, lo más débil, atacó a Adán. Así lo dice la palabra del Señor. Cuando el enemigo del alma quiso destruir a nuestro Señor Jesús, llevaba el Señor Jesús 40 días ayunando. 40 días, y el enemigo que buscó, no lo fuerte del Señor, sino que atacó la parte más débil de él. ¿Cuál era la parte más débil del Señor? Su naturaleza humana, porque él estaba investido de una naturaleza humana. Entonces, como el enemigo sabía que Jesús tenía hambre, le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor le respondió claramente, no solamente de pan vivirá el hombre, es decir, él se pone en condición de hombre. Luego, el enemigo, al ver que por ese lado no logra la caída del Señor, trata de hacerlo tentar a Dios. Y le dice, mira, la palabra dice, la Escritura dice que te guardará en todos tus caminos. Y lo lleva, dice, al pináculo del templo y le dice, lánzate de aquí. Porque la palabra dice que Él te guardará. O sea, el enemigo, mire lo que quería, que Jesús se tirara, que cayera, físicamente, cayera. Y también, obviamente, eso iba a llevarlo a la caída espiritual, indudablemente, porque estaría obedeciendo al enemigo y tentando a Dios. Pero inmediatamente el Señor, con esa capacidad maravillosa, le dice, al Señor tu Dios no tentarás. Hermanos, qué importante es lo que está ocurriendo en esa escena. El enemigo, tercera vez, trata nuevamente de hacer caer al Señor y, desconociendo lo que podría haber más a fondo de él, explora lo que sabe el enemigo, que en la raza humana le da muchos resultados, que es explorar el área del ego humano, esa zona donde nos creemos grandes, donde somos mejores que otros, y le dice al Señor, mira, todo esto, le muestra todos los reinos de la tierra, todo esto te daré si postrado me adorases. Es decir, serás rey por sobre todo, como que el enemigo hubiese sido dueño de estas cosas. Ve cómo el enemigo trata de apropiarse de lo que no le corresponde, tal como lo decía la meditación del día jueves a través de la hermana Damaris. Pero mire lo interesante, el Señor reacciona en el momento también y le dice claramente, al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. Hermanos amados, el enemigo busca de una y otra manera. Ahora nosotros, ¿cómo nos quiere hacer caer? ¿Cómo quiere hacer caer mi congregación, su congregación, mi familia? Dios quiere que mi familia se mantenga firme, está pues firme, pero el enemigo ¿qué quiere? Que caiga. ¿Qué quiere Dios de mi matrimonio? Que esté firme. ¿Qué quiere el enemigo? Que mi matrimonio caiga. ¿Qué quiere el enemigo de mi vida espiritual? Que caiga. ¿Qué quiere Dios? Que me mantenga firme. Por eso, amados hermanos, esta palabra es una palabra de advertencia. Quiero terminar diciendo lo siguiente. En la década del 60 en los Estados Unidos se quiso hacer un gran proyecto. Se le encomendó este proyecto a un arquitecto de origen que era norteamericano, pero de origen a través de sus padres japonés. Y es así que empezó la edificación de un gran complejo, un gran edificio en la zona de Manhattan, en Nueva York. En abril del año 1973 es inaugurado como un gran centro mundial de negocios. Y en medio de este centro mundial de negocios, dos grandes torres, conocidas como las Torres Gemelas. Cada una de ellas con una altura de 110 pisos de altura. 110 pisos de altura. Imagínense la cantidad de metros que habrá tenido. Durante muchos años fueron los edificios más grandes del mundo y, por supuesto, los más grandes en los Estados Unidos, con una estructura que los hacía ser los edificios más fuertes. Fueron hechos de acero, con una estructura interna. Imagínese usted un rectángulo con un espacio interno, una estructura que se elevó desde abajo, desde el suelo, ¿verdad? Desde las profundidades hacia arriba, con una estructura de acero y con hormigón armado, con un vacío en el medio, porque en ese medio se iban a construir las escaleras, los ascensores, y luego en forma externa una nueva estructura de columnas fortalecidas en cada una de sus cuatro caras, y estas columnas externas con este núcleo interno estaba unido a través de vigas de acero, poderosas. Y estas vigas
formaban la estructura del soporte de cada piso. Es decir, que cada piso, estos 110 pisos, tenían esta repetición de estructura. Vigas que unían el núcleo central con las vigas externas. Eran torres que, según ellos, eran indestructibles. Nada las podía eliminar. Su acero estaba revestido de un material que era incluso resistente a los incendios, al fuego. Las probaron incluso con fuerzas a nivel de laboratorio, con la fuerza que tendría un Boeing 707. Pero en esa fecha, cuando las torres fueron diseñadas, no existía el Boeing 767, que fueron estos aviones que el día 11 de septiembre del año 2001 impactaron a cada una de ellas. La primera torre fue impactada por un avión a la altura del piso 93 y 99. La segunda torre fue impactada minutos después, tan solo minutos después, entre el piso 75 y 85. Se generaron grandes explosiones. Cada una de estos aviones iban con un combustible que la cantidad era de 37 toneladas de combustible aproximadamente. Ya años antes, estas torres habían soportado un incendio y también otro atentado terrorista. Un atentado que había sido puesto en las bases de la torre para ver si las bases, a través de las bases, era destruida. Atacan las cabezas, dicen algunos, lo más poderoso. Atacaron las bases, que era lo más fuerte, supuestamente, de la torre, pero a la torre solamente se dañó a nivel local. Algunos subniveles, murieron 6 personas nada más en el año 1993, producto de ese atentado. Pero en el atentado del 2001, hermanos, se atacó la zona que no era la más fuerte de la torre. Fue la zona elevada, donde era la zona más vulnerable, más débil, con aviones Boeing 767, con una gran cantidad de combustible, con un impacto que generó un verdadero desastre estructural, un daño estructural en las vigas, en el soporte del acero, del hormigón, que dañó incluso el material resistente al fuego. Y luego viene la combustión, el incendio, que empezó a quemar el acero, que ya no tenía resistencia. Las vigas, esto lo demostró un peritaje científico, las vigas, que eran los pisos, se empezaron a curvar porque se empezaron a ablandar, se empezaron a hundir y empezaron a tirar las estructuras externas hacia el núcleo central. Imagine esto. Fue tanto que las vigas que sostenían cada piso cayeron, las que estaban destruidas generaron más peso sobre las otras y de pronto, amados hermanos, esto en un par de segundos, entre 9 y 12 segundos, caía un piso sobre otro y se generó un piso que caía sobre otro piso. Fue una caída en cascada que en un par de segundos lo que era ya no era más. Ya no eran 6 los que habían muerto, sino que la historia demuestra que los que murieron fueron 2.966 personas aproximadamente, 2.996 personas. Mire, casi 3.000 personas muertas en esa situación. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Entiende el mensaje? Es la destrucción, es la caída. Porque una caída se logra no en la base, no en la zona más fuerte, no en la cabeza. Muchas veces la caída es en la zona más débil. Esa es la zona que el enemigo del alma busca. Cuando él trató de golpear la cabeza a través de golpear a nuestro Señor Jesucristo, matándolo en la cruz, él se dio cuenta que esa no es la estrategia. Porque golpear la cabeza no genera efecto en el resto del cuerpo. Lo que genera mayor efecto para él es golpear la zona más débil. Genera mayor destrucción, genera combustión, ni muchos son los que pueden ser dañados. Amados hermanos, esta es la palabra del Señor, quede grabada en nuestras vidas, para el Señor la honra y la gloria, y que esta palabra sea un mensaje para lo que será en estos próximos días. Si es que no es hoy el momento en que tenemos que aplicarla, que tenemos que echar mano, miremos los próximos días. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis de nuevo vosotros, esclavos
al yugo de esclavitud donde antes estábamos sometidos. Dios nos guarde, nos ayude y Dios nos bendiga. Amado Padre Celestial, te alabamos. Te doy gracias por esta palabra y te ruego, Señor, que quede grabada en nuestros corazones, que usted nos ayude a mantenernos firmes. Señor, firmes en la vida espiritual, como esa casa que ha sido puesta, Señor, sobre la roca. Ayúdanos, te lo ruego, sobre cada hermano y hermana, sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre nuestra congregación. Úngenos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, que tu sangre nos acorace y seamos guardados de todo peligro, Señor, para que no caigamos. Te lo ruego en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga y todos invitados a nuestro próximo devocional. Amén.